En el futuro, cuando termine la guerra en Ucrania y Hollywood busque material para su próxima superproducción, habrá muchas historias que contar. Pero parece que una historia sobresaldrá entre todas. Esta historia parece casi demasiado loca para ser real, ya que es una historia de proporciones épicas. Es completamente real y tiene todo para ser un éxito de taquilla. Un villano claro, soldados heroicos y un final que deja a la audiencia sonriendo. Esta es la historia real de la marcha de liberación más impactante en la historia de la guerra en Ucrania. Hollywood empieza a tomar nota. Todo comienza con un plan. En habitaciones oscuras y entre un círculo de operativos lo más pequeño posible, se estaba formulando un plan que con el tiempo se convertiría en el punto de partida que ha llegado a definir el legendario contraataque ucraniano en el sureste del país. Ya conocemos los resultados de ese contraataque hasta ahora, al menos los resultados actuales. Para el 6 de abril se habían liberado 480 kilómetros cuadrados de Ucrania y más siguieron en un mes, que dejó a Rusia enfrentando su primera pérdida neta de territorio dentro de Ucrania desde 2024. Pero todo eso estaba por venir. En las semanas y días previos al inicio del contraataque, todo se mantenía lo más en secreto posible. Un comandante de batallón llamado Vadim, que usa el indicativo de radio Faro, acabó formando parte de la operación, junto con la Brigada Mecanizada 110 de Ucrania, en la que está destacado su batallón. Todo se hizo en secreto. Por eso pocos lo sabían, dice Vadim al Kyiv Independent desde su puesto de mando en Zaporilla, región que la Marcha de Liberación de Ucrania buscaba proteger. Ni Vadim, siendo comandante de batallón, supo los grandes secretos desde el inicio. Ucrania no podía dejar nada al azar. El avance al sur y sureste fue clave en la estrategia nacional para enfrentar la ofensiva de primavera rusa hacia Donetsk y la ciudad de Zaporilla. El fracaso dejaría a Ucrania en desventaja todo el año. ¿Y para lograrlo? Bueno, ¿cómo crees que Ucrania ha llegado al punto en que ahora está infligiendo hasta 35,000 bajas por mes a Rusia, mientras obliga a los títeres de Putin a morir en masa solo para tomar apenas 53 kilómetros cuadrados de Donetsk en abril? Pero todo eso, como el territorio por liberar, aún no llegaba. Los planificadores secretos consideraron todo. A los que iban a participar en el histórico contraataque, no se les avisó hasta el último momento, pues los planificadores ucranianos temían que incluso las chicas, con las que los soldados chateaban, pudieran filtrar información al Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Ucrania no podía arriesgarse a que agentes encubiertos descubrieran el plan antes de ejecutarlo. Ole, jefe de Estado Mayor de la Brigada de Artillería 148 de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania, dijo al Kyiv Independent que solo 10 de más de 2,000 en su brigada conocían los planes, avisados solo 2 semanas antes del contraataque. El objetivo se volvió claro: recuperar la mayor cantidad posible del territorio que Rusia había reclamado en la región sur, a finales de 2025. Putin elogiaba esos avances e inventaba historias sobre el supuesto colapso de Ucrania en otros frentes. Los comandantes rusos le dijeron a Putin que Krovsk podría caer, pero mintieron. Circularon historias parecidas sobre Kupiansk, pero un rápido contraataque ucraniano que recuperó casi toda la ciudad acabó con esos rumores. Ucrania sabía que debía lograr sus planes en el sur para romper la narrativa de dominio ruso que Putin intentaba crear, además de liberar su territorio para futuras operaciones. El resultado sería una ventaja en las negociaciones de paz. Con la planificación lista, podían preparar todo. Lo primero en la agenda era la protección de las unidades de infantería ucranianas, que serían fundamentales para todo el plan. El contraataque estaba programado para comenzar a finales de enero, y la tarea de Ucrania antes de eso era inutilizar las unidades de artillería rusas, que lanzarían proyectiles sobre la infantería ucraniana mientras intentaban avanzar en las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk. La brigada de Ole recibió la tarea y su jefe de reconocimiento, Ilya, explica al Kyiv Independent la importancia de su labor. Destruir el poder de fuego enemigo es clave en cualquier operación, pues cada arma activa atacará a nuestras unidades durante toda la misión. Ilya, junto con el resto de la 148ª Brigada de Artillería, tenía una tarea monumental por delante. Además de localizar las unidades de artillería rusas, también necesitaban ubicar alrededor de 400 piezas de equipo, en su mayoría cañones de artillería, suministrados por Occidente, que habían sido desplegados en el sector de Pokrovsk, pero que luego fueron abandonados a medida que Rusia avanzaba lenta y bruscamente. Todo esto tenía que hacerse mientras los drones de reconocimiento rusos vigilaban cualquier señal de movimiento ucraniano. Actualmente, Ole e Ilya piensan que Rusia probablemente sospechaba que algo ocurriría, pero sus medios de reconocimiento no detectaron el alcance completo del plan ucraniano. A mediados de enero, la 148ª Brigada de Artillería buscaba oficialmente las unidades de artillería rusas.
El equipo fue recuperado lo mejor posible. La brigada incluso había logrado localizar 150 piezas de artillería rusa, lo que es suficiente para equipar aproximadamente 3 brigadas completas, distribuidas a lo largo de la línea de 30 kilómetros, que iba desde Juliápole en Zaporilla hasta la aldea de Borisova en Dnipropetrovsk. Todo debía ser destruido, y la 148ª Brigada de Artillería lo hizo con entusiasmo, siempre alerta ante los drones de reconocimiento rusos. Por suerte, una densa niebla cubrió Ucrania durante gran parte de la operación de mediados de enero. Pero esa niebla también podía jugar en contra de Ucrania, como sucedió a finales de enero, cuando dejó en tierra los drones en el suroeste. Rusia tenía los mismos problemas. Los drones de reconocimiento pudieron volar, pero la densa niebla dificultaba ubicar las posiciones desde donde atacaban a la artillería rusa. Se informó poco de la operación, aunque vimos fragmentos que sugerían que ya estaba en marcha y posibles insinuaciones sobre otras unidades involucradas en las primeras etapas del contraataque. El 10 de enero se informó que el 210º Regimiento de Asalto Independiente de Ucrania destruyó un obús ruso, Tu-21 Voska, en Zaporilla. 2 días después, imágenes del 18 Cuerpo de Ejército de Ucrania mostraron que operadores de drones destruyeron un sistema de artillería autopropulsado camuflado. ¿Estos ataques formaban parte del esfuerzo más amplio por despejar del sur la artillería rusa? Quizá nunca lo sepamos, y ese es el punto. Lo que parecían ataques escasos y aislados podría haber sido parte de algo mucho más grande, y el hecho de que los medios no parecieran identificar ningún tipo de patrón, y mucho menos el ejército ruso, es precisamente para lo que toda la planificación de Ucrania estaba diseñada. Revelar la estrategia ahora habría indicado que venía algo mayor. Nadie se dio cuenta, y la 148ª Brigada de Artillería, quizá con ayuda de otras unidades ucranianas, siguió trabajando. No todo salió tan bien como se planeó. Junto con su propia artillería, la 148ª Brigada de Artillería también estaba equipada con drones FPV y de ataque, que a menudo desplegaba contra las piezas de artillería rusas que descubría. Un solo dron FPV bien situado podía eliminar definitivamente una pieza de artillería. A veces ni una docena de drones lograba hacer mella. Pero poco a poco, la brigada estaba haciendo lo que se le había encomendado hacer. Si los drones no atacaban la artillería, iban contra el equipo de guerra electrónica ruso para facilitar el paso de los cohetes. La paciencia y persistencia son virtudes. La 148ª Brigada de Artillería lo demostró con sus hazañas de enero, y en los meses siguientes continuaría con sus constantes ataques, todo para preparar el terreno para los avances terrestres ucranianos que vendrían. En enero, se atacaron 150 piezas de artillería rusas, el número fue de 98 en febrero y luego 115 en marzo. Cuando los soldados de la 110ª Brigada Mecanizada de Ucrania y su 95ª Brigada de Asalto Aéreo empezaron a desempeñar su papel en el gran plan para recuperar la mayor cantidad de territorio posible, informaron que las unidades de artillería rusas apenas estaban operativas. El terreno había quedado tan a salvo de la artillería como era posible. Ya podían iniciar contraataques contra las fuerzas rusas atrincheradas en zonas grises y más allá. Pero antes de profundizar en cómo esos contraataques cambiaron todo para Ucrania, en 2026 este es The Military Show, y te traemos el panorama completo, no solo los titulares. Asegúrate de estar suscrito al canal si quieres mantenerte a la vanguardia. El contraataque de Ucrania no fue arrasador al inicio. Las primeras acciones ocurrieron bajo una densa niebla que benefició a la 148ª Brigada de Artillería, y de forma irónica, hizo creer a Rusia que tenía la iniciativa en el sur. Fue apenas en noviembre de 2025 cuando las fuerzas rusas aprovecharon la niebla en Ucrania para infiltrarse en posiciones ucranianas en Zaporilla. Los títeres de Putin claramente pensaban que iban a poder hacer lo mismo de nuevo, incluso mientras su artillería estaba siendo destruida a su alrededor. Estaban equivocados y el terror ucraniano de la niebla pronto lo demostraría. Dmytro, subcomandante de batallón en la 95ª Brigada, lideró a los primeros soldados en la niebla y relata al Kyiv Independent audaces incursiones durante las llamadas horas grises al inicio del contraataque. Las fuerzas rusas no sabían que los soldados ucranianos se acercaban, pues no relacionaron los ataques a su artillería. Cada misión iba precedida de un reconocimiento tan detallado que detectaba hasta la basura de los ocupantes, dando pistas sobre la ubicación de los soldados rusos. La infantería de Ucrania nunca tuvo como objetivo el combate directo. Primero los drones eliminaban a tantos rusos como podían. Luego las tropas en tierra acababan con los restantes. Este enfoque ya había sido efectivo en la liberación de Kupiansk por Ucrania y en operaciones en Dnipropetrovsk. Apodada Buscar y Destruir, la táctica ya estaba casi perfeccionada cuando las fuerzas ucranianas en Dnipropetrovsk y Zaporilla la usaban. Los defensores e infiltrados rusos no tenían respuestas.
Aunque la niebla cubría los cielos, los drones ucranianos los encontraban y eliminaban. La 95A Brigada de Ucrania llevó la táctica aún más lejos. Tras asegurar una posición, los grupos de asalto se infiltraban hasta 3 kilómetros en la zona gris, formando una barricada alrededor de la nueva posición para emboscar a cualquier unidad rusa que intentara contraatacar. Los soldados en retirada eran eliminados por los grupos de asalto y los rezagados avanzaban rápido al recibir la señal de que todo estaba despejado. Se estaba logrando avanzar, pero Rusia estaba empezando a darse cuenta de lo que estaba pasando. A principios de febrero, Rusia comenzó a intensificar su propia actividad de drones en las regiones donde Ucrania estaba logrando avances. Aunque desorganizada y caótica, esta defensa improvisada con drones logró frenar el avance ucraniano, al punto que algunos días Ucrania avanzaba 1 kilómetro y otros los grupos de asalto debían quedarse en su lugar. Entonces sucedió algo inesperado, al menos para Rusia. Pocos sabían que, al planear la operación, el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, ya hablaba con SpaceX. El tema era sencillo: bloquear los terminales ilícitos de Starlink usados por Rusia en Ucrania y crear una lista blanca para que solo se pudieran usar los terminales ucranianos. A inicios de febrero, inició la siguiente fase del plan de Ucrania. Fyodorov tuvo éxito. SpaceX desconectó los terminales Starlink de Rusia y de inmediato, los soldados rusos que empezaban a organizarse quedaron en completo caos y sin comunicación. El efecto fue casi inmediato. La BBC informó en un artículo que los soldados rusos perdieron el 50% de su capacidad ofensiva en casi todo el frente. Eso significaba menos asaltos y drones, y también creaba oportunidades para las fuerzas de contraataque de Ucrania en el sur. Finalmente, se reportaron pruebas de una retirada rusa total en Zaporilla y el avance ucraniano se aceleró. Fuentes indican que Ucrania recuperó hasta 200 kilómetros cuadrados en los primeros 5 días tras el corte de Starlink. Esa era casi la misma extensión de territorio ucraniano que Rusia tomó en diciembre de 2025. No solo estaba en marcha el contraataque, sino que estaba ganando más terreno del que cualquiera podría haber esperado. Ucrania ya estaría bastante satisfecha solo con la situación de Starlink, pero casi al mismo tiempo que la infantería y las unidades terrestres de Rusia estaban perdiendo acceso a una herramienta de comunicación crucial, Putin estaba tomando la que podría ser la decisión más tonta que ha tomado hasta ahora. El líder ruso tomó medidas drásticas contra Telegram para controlar en su país la narrativa de la guerra en Ucrania, perjudicando aún más a sus soldados. Incluso el portavoz favorito de Putin, Dmitry Peskov, parecía incrédulo al decir: "No hay nada bueno en restringir Telegram para los soldados rusos, pero la ley debe cumplirse". Ucrania seguramente sintió que se había sacado la lotería. Si Putin continuaba así, Rusia tendría que usar palomas mensajeras y megáfonos para comunicarse en el frente. Tras un caótico febrero, Rusia ideó soluciones improvisadas pero poco efectivas para sus problemas con Starlink y Telegram. Eso permitió a Rusia enviar más unidades de drones a las regiones del sur. Pero de nuevo, el actor secundario en la historia, que estaba emergiendo como una estrella inesperada, apareció una vez más. La niebla regresó, limitando el impacto de la defensa basada en drones de Rusia. Ucrania aprovechó esto y arriesgó desplegando vehículos BMP e incluso un tanque T-72 soviético para trasladar tropas en zonas grises. Eso nunca fue una estrategia a largo plazo. Cuando la niebla se disipara, esos vehículos serían blancos fáciles para los drones rusos. Para fines de marzo, los resultados ya se conocían. El contraataque extraordinario, que comenzó con discusiones en voz baja y evolucionó hasta convertirse en una de las hazañas más impresionantes que Ucrania ha logrado contra Rusia hasta ahora, ha liberado cientos de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Ahora, a medida que avanzamos más en la primavera y la niebla que ha jugado un papel tan importante en el avance de Ucrania se ha disipado, la tarea de Ucrania es mantener este territorio el mayor tiempo posible. No es una tarea fácil. Sin vehículos voluminosos, Ucrania refuerza a sus soldados en el nuevo frente a pie. Un viaje arduo de hasta 20 kilómetros espera a quienes asumen la tarea, atravesando zonas grises patrulladas por drones rusos. No todos los que entran llegan al otro lado. El Kyiv Independent narra la historia de Volodymyr, un soldado de mayor edad que volvió como voluntario a la 110ª Brigada Mecanizada de Ucrania, pese a los problemas de visión y audición que le dejaron heridas sufridas 3 años antes. Volodymyr siguió marchando hasta sentir que retrasaba a sus compañeros. Les pidió a sus compañeros que lo dejaran o le dispararan. Esa no es la forma ucraniana, sino la rusa, y los compañeros de Volodymyr lo dejaron claro al negarse a dejarlo. No todos en el grupo de Volodymyr lo lograron. Una noche,
Mientras el soldado mayor sufría de fiebre alta, sus dos compañeros avanzaron. Solo uno regresó. El otro fue asesinado por un dron FPV. Aún así, Volodymyr marchó tan rápido como pudo junto a su compañero restante. Un ataque de dron lo detuvo en seco, a solo 100 metros de un refugio al que él y su compañero Ole se dirigían. Volodymyr quedó con los oídos sangrando y pérdida temporal de la visión. Rusia lanzó más drones con granadas, causándole heridas de metralla. Sobrevivió y pasó la noche bajo una manta térmica afuera del refugio, mientras Ole esperaba para meterlo. Ole falló 2 veces, pero a la tercera lo logró. Volodymyr pasó 2 semanas en el refugio recuperándose antes de salir. Este trágico final en la historia del contraataque de Ucrania también muestra el valor y corazón de los soldados. Si Volodymyr fuera ruso, lo habrían abandonado, de eso no hay duda. Desde octubre de 2023 ya se sabía que alrededor del 90% de las muertes en combate de Rusia se debían a heridas no mortales que no estaban siendo tratadas. Ucrania conserva el territorio liberado y demuestra a Putin lo que implica cuidar a sus soldados. Putin busca recuperar el territorio que Ucrania retomó. Ese fue su objetivo desde el inicio. Rusia debe desviar recursos de Donetsk y otras zonas clave en un intento desesperado por recuperar territorio que creía controlado. En 2 meses, Ucrania cambió el frente y recuperó posiciones tácticas útiles para obligar a las fuerzas rusas a dispersarse. La tarea ahora es resistir el mayor tiempo y eliminar a tantos rusos como sea posible. Y cuando termine el año y vuelvan las condiciones sombrías que permitieron el contraataque ucraniano, Putin sabrá algo. Ucrania ha demostrado que puede realizar contraataques localizados en zonas donde Rusia es más débil. Esto podría repetirse. Ucrania solo necesita la oportunidad correcta porque ya tiene el plan para futuras ofensivas. Mientras todo esto ocurría y Ucrania resiste en el sur, las fuerzas de Putin chocan contra el cinturón de fortalezas de Donetsk. Las ganancias territoriales bajan, los soldados rusos mueren en cifras récord y cada vez está más claro que la estrategia de Putin para Donetsk está fracasando. Descubre más sobre esa campaña fallida y por qué podría indicar otro cambio en la guerra viendo nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para más historias de valentía y brillantez ucraniana frente a la agresión rusa. Y como siempre, gracias por vernos.